Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Iglesias Rossi, soy el director del Centro de Musicología y Creación en Artes Tradicionales y de Vanguardia de esta universidad. Estamos muy felices de presentar hoy a Norberto Brogini y Norberto Pablo Sirio con este material que fue encontrado dentro del centro con el legado de nuestra querida Isabel Aretz. Y les presento a ambos ponentes. Norberto Brogini, en calidad de clavecinista del Ensamble Lima, fundado y dirigido por Gabriel Garrido, participó en numerosos festivales a través del mundo. Apasionado por la música del Nuevo Mundo, se ha dedicado al rescate del repertorio de los siglos XVI al XIX, que grabó en diferentes instrumentos históricos de América Latina. Ha ofrecido la versión integral de la música de tecla de Domenico Zipoli para la Radio Suisse Romande, y en 2002 inauguró el nuevo órgano Grenzy del Templo de Zoviv en Ginebra, donde es organista titular desde hace 30 años. Como fruto de su trabajo de recuperación de la figura y la obra de Juan Pedro Esnaola, ejecutó por primera vez desde su restauración el fortepiano del compositor, instrumento conservado en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, y participó de la primera audición moderna de su misa a 4 voces. El referido concierto tuvo lugar en la Catedral de Buenos Aires en coincidencia con los 200 años del nacimiento de Esnaola. Residente en la ciudad suiza de Ginebra, se desempeñó como clavecinista en el Centro de Música Antigua del Conservatorio de Música de dicha ciudad. Norberto Pablo Sirio, licenciado en Ciencias Antropológicas, director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos, investigador del Instituto de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires y docente en nuestra universidad, docente de la Cátedra Fundamentos de las Músicas Afroargentina y Afrocubana de la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América, que dirijo. Desde 1991 desarrolla un proyecto de investigación sobre la música de los afroargentinos de tronco colonial, con más de un centenar de artículos, libros, CDs y DVDs editados. Hace 2 días tuvimos la alegría de otorgarle el doctorado honoris causa a un amigo querido, al gran sociólogo y epistemólogo Boaventura de Sousa Santos, y él hablaba de ciertos conceptos fundamentales dentro de lo que él denomina las epistemologías del sur, uno de los cuales es la ruina semilla, los epistemicidios y la posibilidad de revelar todo ese conocimiento oculto que el paradigma hegemónico ha dejado de lado. Esta es la línea directriz tanto del centro como de la licenciatura y la maestría en creación musical que dirijo en esta universidad, y realmente ver el trabajo que llevan a cabo Norberto Pablo Sirio y Norberto Brogini hace que sienta que en realidad son 2 compañeros de ruta. Así que con alegría los dejo a los 2 Norbertos a que nos presente su trabajo. Gracias. África. Si hay una palabra que es un común denominador en esta presentación que vamos a hacer hoy, es África. Nada menos. En este corredor sur-sur que estamos tratando de hacer en esta parte del mundo, en donde los saberes generalmente tenemos que ir adecuándolos a nuestros conocimientos, desde nuestro lugar, desde esta geopolítica del conocimiento, y es un corredor sur-sur con África, aunque parezca quizás traído de los pelos, pero voy a explicar por qué. Hace unos años tomé conocimiento que Isabel Aretz había hecho trabajos etnográficos en algunos países africanos. Solamente sabía eso, apenas. Yo la llegué a conocer en vida, charlamos muy poquito sobre este tema en su momento, accidentalmente, además, no fue un tema que haya hablado con ella.
dos o tres veces que la conocí, pero hace unos años me enteré que ella había hecho etnografía en África. Bueno, una musicóloga argentina que hizo etnografía en África, evidentemente cultivó el oído desde otra sensibilidad, desde otro sonario, así como hay un imaginario, también hay un sonario, desde otro sonario que le permitió reevaluar el antecedente posiblemente africano de las vidalitas andinas. Y eso ella lo explica en uno de sus trabajos, que sin esa riqueza auditiva que cultivó entre afrodescendientes en América y en África, no podía haber percibido esas sutilezas de la vidalita andina como una posible, en términos de la época, supervivencia de música africana en la zona cordillerana argentina, provincias de La Rioja, básicamente Catamarca. Entonces dije, bueno, sería interesante ver qué investigó ella en África, qué oyó. Y ahí, de casualidad también, me contacté con Alejandro, que es la segunda palabra importante de este trío de palabras que guían la introducción al tema. Me contacté con él, le expliqué, tuvimos una reunión en IDECREA justamente, le expliqué mi interés, me preguntó, bueno, ¿qué hago? ¿De qué me dedico? Le fui explicando mi investigación sobre la música afroargentina, y aquí entra la tercera palabra de este trío, ¿no? Tenemos África, Alejandro, y la tercera es generosidad. Poquito después de esa charla, me invita a dar una charla, una masterclass, lo que ellos me dijeron, una charla para los alumnos ahí en IDECREA sobre el tema. Bueno, la di, y al poquito tiempo, nuevamente generoso, me ofrece dar esta materia, que convenimos en llamarla junto a Tony Mas, que se llama Fundamentos de las Músicas Afroargentina y Afrocubana. Si no hubiera sido por la generosidad de él, las universidades argentinas no comenzarían a dictar estas materias tan importantes para la formación de los músicos y los compositores y los musicólogos en nuestro país. Y quedó un poco en veremos esto de revisar el archivo de Isabel Ares en el IDECREA. Justo empezó la pandemia, entonces el primer año de clases tuvimos que darlo por Zoom, el segundo año también, con lo cual, bueno, casi nadie se podía mover, el IDECREA estaba cerrado, todo esto quedó para más adelante. Y más adelante fue el año pasado. Empecé a ir al IDECREA, a hablar con Lucía, la bibliotecaria, a ver qué materiales había de Isabel Ares vinculado con África. Y había muchísimo material y estaba bastante disperso. Me mostraba una carpeta por acá, unas fotos por allá. Entonces, bueno, conociendo un poco los gajes del oficio y viendo el volumen de material, le digo, lo que más me conviene es, si me dan carta franca, y revisar todo. Yo tengo que mirar todo, porque puede aparecer cualquier cosa en cualquier lado, y además, aunque quizás no diga África, pero yo miro un documento y me doy cuenta si me sirve o no, quizás sea sobre Venezuela o quizás sea sobre afroargentinos que ella documentó, y voy a tener como un ojo más certero para mirar. Bueno, me dio esa carta franca para revisar y fui sistemáticamente varios meses, 2 o 3 veces por semana, a revisar carpeta por carpeta de la documentación de ella, de Isabel, con el objetivo, claro, de buscar cosas vinculadas con sus investigaciones en África o lo que encuentre sobre Afroamérica que sea de interés. Y revisando todo ese volumen de material realmente muy grande, abro una carpeta y me encuentro con una carátula manuscrita. Aquí tenemos una foto de Isabel, nacida en Buenos Aires en 1909 y falleció en 2005 en San Isidro. Yo la conocí en el año 96, 97. Me encuentro con una carpeta que simplemente decía en la portada esto, y esto es la letra de ella, que yo ya la conocía por los manuscritos que estaba manejando en ese momento. Regalo Ruibal. Cuando vi Ruibal, se me cortó un poco la respiración. Le digo a Lucía, mirá, le digo, ¿vos sabés qué es esto? No, ¿qué es? Mirá, le digo, esto es muy valioso.
porque adentro había manuscritos de partituras. Muy valioso es esto. Esto es así, 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 ta, ta, ta. Bueno, es la historia que vamos a contar hoy, ¿no? Yo te diría que lo pongas aparte, porque esto estaba, no digo mezclado, pero estaba con otros materiales, y en realidad, bueno, hacer manuscritos de mediados del siglo XIX, mejor tenerlo aparte, armar como una carpetita, si querés, porque también iban apareciendo fotografías que tomó Isabel de este fondo documental. Entonces, todo lo que iba apareciendo sobre esta colección Ruibal se fue armando como una pequeña carpeta, sobre todo para que no se pierda después bueno, no se iba a perder, pero que no se traspapele entre todas las cosas y asignarle un lugar especial. En el año 1951, la contactan unas señoritas de la familia Ruibal en Buenos Aires, a Isabel Aretz, para que haga, digamos, un peritaje sobre un corpus documental de manuscritos heredados de un personaje de mediados de la primera mitad del siglo XIX, que fue Manuel Ruibal, que según cuenta Isabel Aretz, este es el primero de los artículos que publicó sobre su investigación en el diario La Nación. Según cuenta, este hombre compró un clavicordio de caoba y dentro del clavicordio había un manojo de partituras. El clavicordio se vendió a principios del siglo XX y el manojo de partituras quedó en poder de la familia. Y en el año 51 le piden a Isabel, como musicóloga experta, que haga como un peritaje, ¿no? Bueno, de qué época son, quiénes son los autores, qué valor tiene, patrimonial, monetario, etc. Ella hace un estudio. De ese estudio se conocen 5 artículos que publicó en La Nación. Este es el primero, porque todas las obras eran más o menos fechadas entre 1811 y 1840. Publica estos artículos de diferentes temáticas y en todos va apareciendo de alguna forma u otra lo negro. Me vuelvo a encontrar con lo negro. Esto, por ejemplo, es el himno de la Pola, tiene que ver con un personaje verídico, Policarpa Salvatierra, que era de Nueva Granada, había sido fusilada en 1817 por revolucionaria, y en este artículo ella da cuenta de un himno de la Pola que ella documentó en este corpus de Ruibal, y cuenta que también en el año 41 lo grabó etnográficamente en Tucumán a una mujer que lo había aprendido en Catamarca de una esclava negra. Supuestamente esta grabación la tenemos en el Instituto Nacional de Musicología, hasta donde pude buscarla, no la encontré, pero existe esta grabación etnográfica, que es la partitura que se ve a la derecha. Otro artículo sobre el cielito. Aquí analiza una obra que se llama Al 25 de mayo y otras obras vinculadas con la gesta del 25 de mayo, como un minuet dedicado a Doña Gregoria, que no sabemos bien quién pudo haber sido. Y un último artículo que se llama El minuet montonero. Dentro de todos los materiales que posee el IDECREA, que eran de Isabel Aretz, aparecieron fotografías de sus manuscritos. Pensemos que para 1951 todavía no existía la fotocopia, y la única manera de tener copias originales era sacarle fotografía. Entonces, me imagino yo, con permiso de la familia, ella llevó a un estudio fotográfico y tomó fotografías de algunos manuscritos, los que les pareció a ella importantes o relevantes, o quizás negoció con la familia cuáles sí, cuáles no. Esta es letra de ella, ¿no? También, la gabota, que además se lee en la partitura. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de los manuscritos de esta colección que le permitieron a ella fotografiar para estudiarlos. Aquí vemos una hoja donde hay 2 obras, un triste y un cielito.
el minuet dedicado a Doña Gregoria, que se llama el 25 de mayo, un vals del 25 de mayo, y aquí entra un poco, bueno, hice toda esa documentación, fuimos poniendo aparte todos estos materiales, y aquí entra un poco la presencia de Norberto, un amigo de hace muchos años, que vive en Europa también hace muchos años. Me puse en contacto con él, lo sensibilicé con lo que sucedía. Él obviamente conocía este repertorio y este corpus, ya vamos a ver por qué, pero le dije, mira, aparecieron unas obras que no están inventariadas cuando se hizo el inventario de esta documentación. O sea, primero la familia le pide a Isabel que haga este peritaje. Hace el peritaje y como sucedáneo de eso publica 5 artículos y alguna otra mención en algún libro de ella. Muchos años después, en el año 76, ya con la dictadura cívico-militar, la familia Ruibal tiene la intención de vender este fondo documental al Estado. Hablan en ese momento con se llamaba Secretaría de Cultura de la Nación, se hace un expediente el 10 de noviembre de ese año, y para asignar un valor y ponerlo en valor, digamos, valor monetario incluso, la Secretaría asigna a 3 musicólogos de la Universidad Católica Argentina que hagan un peritaje técnico. Ellos son la doctora Pola Suárez Urtubey, Néstor Señal y Carmen García Muñoz. Lo hacen en un lugar, digamos, musicológicamente poco feliz y para el país poco feliz como es el Círculo Militar. En el Círculo Militar se reúnen, según el acta que pude encontrar la semana pasada, y hacen este peritaje técnico que básicamente son 2 carillas, es un listado de estos cuadernillos, son 7 cuadernillos, algunos son solamente una hoja, pero otros son cerca de 30. Es simplemente un índice, página 1, minuet, página 2, vals, página 3, solfeo, porque hay muchos ejercicios de teoría de la música, como que alguien se ejercitaba escribiendo las notas, y lo concluyen en un párrafo que básicamente no pueden dar ningún valor a estas obras, la mayoría, casi todas son anónimas, y que haría falta un peritaje de un paleógrafo musical que pueda analizar esta escritura, porque hay varias manos, algunas se nota que son de copista, otras se nota que fueron escritas más apurado, hay diversas manos, y que tendría que intervenir un paleógrafo musical para establecer, porque no se puede precisar más. Algunas hojas tienen marcas de agua, que dicen 1811 y otras dicen 1818, lo cual no garantiza que las obras sean de ese año. O sea, yo puedo tener también una hoja en blanco que diga 1818 y escribir ahora, lo cual no significa que esa obra sea de... Pero bueno, por lo menos sabemos que no es anterior a esos años. Pero son apenas unas hojas, no todas. Estamos hablando de un corpus quizás de unas 100 páginas. Nadie sabe cuántas páginas son, porque ese corpus nunca se llegó a vender. El Estado nunca lo llegó a comprar. Tuvo un derrotero, con la palabra exacta, ¿no? Derrotero, entre expediente y expediente y expediente. La semana pasada pude localizar parte de alguno de esos expedientes en el Instituto Nacional de Musicología, revisando. Encontré varios, todos a su vez incompletos, a uno le falta el comienzo, a otro le falta el final. Me acuerdo, trabajando en el instituto en el año 2003 aproximadamente, que vino nuevamente este expediente. Ahí tomé conocimiento de lo que era la colección Ruibal. Vino el expediente de cultura. En ese momento teníamos un director mediocre si los hay, que se llamó Axel Roldán, personaje triste incluso durante la época de la dictadura, porque fue director del Conservatorio Nacional y ahí hubo alumnos detenidos desaparecidos. Y llegó este expediente. En esa época yo estaba estudiando antropología, a él no le gustaban los antropólogos, porque los antropólogos no hacen musicología, y me tenía prohibido directamente que tenga nada sobre música en el escritorio. Me prohibió investigar.
y me dedicó a tareas administrativas. Así que los enemigos enseñan el doble, porque enseñan lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y si no hubiera sido por ese trabajo forzoso que tuve en ese momento, no hubiera conocido lo que era la colección Ruibal y la pequeñísima charla que tuve con él, que ahora lo capitalizo como ganancia. Llega este expediente, entre otros expedientes de cambio de matafuego, de autorizar la planilla para el pago del teléfono, qué sé yo. Y digo, bueno, hay que contestar, tiene que evaluar este pedido y evaluarlo. Nuevamente la familia Ruibal ofrecía al Ministerio de Cultura la venta de este corpus en el módico precio de $1 millón. Bueno. Y vino el expediente que me acuerdo que era así de alto, porque había incluso fotocopias de algunos manuscritos como para seducir, el listado. Y tuve que redactar la nota descartando de plano la compra, porque según él, esto no tenía ningún valor. Eran solamente ejercicios de solfa, y había 2 o 3 partituras ahí de minuet y música de la época de salón, pero no le asignaba mayor valor histórico ni documental, y mucho menos por $1 millón. Así que el expediente se despachó con ese dictamen. Ahí me enteré lo que era la colección Ruibal casi de casualidad y no le di ninguna importancia, no era mi tema, ni mucho menos, hasta que me vuelvo a encontrar de casualidad con esta carpetita que dice Regalo Ruibal y que chequeo ahí con un artículo que publicó Carmen García Muñoz en la revista número 10 del Instituto de Investigación Musicológica de la UCA, un breve artículo sobre fondos documentales de música argentina, entre ellos el de la colección Ruibal. Entonces reproducen básicamente el listado y comentan un poquito la historia que les conté. Cuando me encuentro con estas hojas, me estoy adelantando un poco al tema. Reconstrucción del corpus. El listado son una cantidad imprecisa de obras. Yo calculo unas 60, 70 fácil, si no más. Lo que fotografió Isabel son aproximadamente unas 10 obras que tenemos fotografía. El corpus sigue en manos de la familia. A eso voy. Entonces, bueno, ¿cómo se puede reconstruir un poco más este corpus? Hay una marcha fúnebre que figura como marcha fúnebre de Costas, con lo cual de Costas puede ser el autor o puede ser el finado. Y esta partitura, que es aproximadamente primera mitad del siglo XIX, según el estudio de Isabel, la pude fechar exactamente en 1831 porque fue publicada. Y es esta obra. Entonces aquí aclara bien, marcha fúnebre dedicada en memoria del joven Costa por unos amigos suyos. Así que la obra es anónima, anónimos sería, y está el año, 1831. Nuevamente aparece África, aquí, en una nota al pie, manuscrita, acá abajo, en donde cuenta que, bueno, este joven Costa murió en la rada del puerto, junto a otra persona y un negro. Otra obra que aparece en el listado del inventario es un minuet de Álzaga. Simplemente dice así, minuet de Álzaga. Con lo cual estamos en la misma. ¿Pudo haber sido compuesto por Álzaga o estaba dedicado a Álzaga? Bueno, ahí me acordé, atando cabos, todo esto hablamos entre la semana pasada, atando cabos, que hace muchos años documenté esta pintura, esta acuarela, en el Museo Histórico Nacional, que dice minuet dedicado al señor jefe, al general don Félix Álzaga, jefe del Batallón de Defensores de Buenos Aires. Este batallón era un batallón de negros, por IS. IS es Indalecio Sarlo, según consta en la parte de atrás de esta partitura. Hasta donde sé, es la única partitura escrita como obra de arte, ¿no? O sea, en este caso una acuarela,
con una partitura que no es de ficción, ¿no? Que muchas veces hay partituras o notas sueltas en alguna escultura o alguna pintura o algún grabado, pero en este caso es la obra en sí. Cuando lo documenté estaba muy dañado, esto es acuarela sobre papel, y hace unos años que me convocaron del Museo Pueyrredón en San Isidro para una exposición sobre cultura afroargentina, pedí le dije a los del museo que podían pedir esta obra al Museo Histórico Nacional, entonces al pedirla se restauró previamente. Esta ya es la foto de la obra restaurada. Aquí aparece lo negro por todas partes. El batallón era de negros, el compositor, Indalecio Sarlo, era teniente de caballería, negro, y el pintor era negro, que se ve muy chiquitito, arriba del monio. Acá no tengo para mostrarles con el cursor, pero por eso puse la foto ampliada. Arriba de este monio dice dibujado por R. Mendizábal. Y R. Mendizábal fue Rosendo Mendizábal, abuelo del compositor de tango homónimo, cuya obra El Entrerriano está considerado el inicio formal de la denominada Guardia Vieja. Entonces, esta obra, si bien Isabel no la fotocopió, no la fotografió en su momento, solamente la tenemos en el listado, podemos recuperar su contenido musical a través de esta partitura que en su momento se pintó en obsequio a Félix Álzaga. Isabel, dentro de su estudio, fue transcribiendo muchas de las obras que estudió, y aquí puse a título de ejemplo algunas, de las cuales mostré la foto antes, y este es el momento de que encontré, dentro de también todo el legado de Isabel Ares, encontré un cuadernillo. Ya todo esto a Lucía le había dicho, mirá, esto tiene que verlo un amigo mío que sabe del tema, es el que conoce, yo lo que puedo hacer es juntar los papeles y dárselos. Y en eso aparece esto, que yo no sabía que existía. Digo, mirá, le digo, es él, Norberto Brogini, que yo no sabía que había hecho esto. Una edición casera, anillada, de algunas obras, y que cuando se lo comento me dice, no, esto lo hice y... Bueno, entonces, y les voy a contar para... creo de cosas. Les voy a contar para empezar cuál fue mi primer conocimiento del manuscrito Ruibal. Cuando empezamos el proyecto Esnaola de recuperación del patrimonio musical argentino de la primera parte del 19, yo empecé a hacer un barrido de todas las fuentes y evidentemente los artículos de Aretz eran fundamentales, digamos, porque las fuentes no son numerosas de esta época. Y entonces, bueno, había que conseguirlos los artículos, no era fácil. Así que fui a La Nación, que tenían ya recortados esos artículos, porque ellos en ese momento al menos recortaban los artículos en sobres, y de esa manera se podía fotocopiar fácilmente. Y hice ampliaciones de los facsímiles publicados en el diario La Nación para intentar de hacer algunas transcripciones. No fue fácil, ya que cada foto tenía 2 o 3 centímetros de largo, 2 centímetros por 3, y entonces en ese momento coincide con la vuelta de Isabel Aretz a Argentina, cuando enviuda, porque ella hizo prácticamente más de la mitad de su carrera profesional en Venezuela. Y yo asistí a alguna de sus charlas en la Universidad Católica Argentina y le comenté que estaba trabajando sobre este tema y que había intentado hacer transcripciones, pero le pregunté si ella tenía las fotos que estaban reproducidas y sobre todo si tenía el resto de las piezas. Entonces ella me comentó que desgraciadamente no tenía el resto de las piezas, pero que podía mostrarme las fotos
originales. Y la visité, ella estaba muy mayor, y las fotos en realidad ya las tenía incorporadas a un manuscrito de un libro que nunca llegó a publicar sobre la música de los libertadores en San Martín y Bolívar, la música de la gesta libertadora. Así que yo pude corregir algunos errores, algunas imprecisiones en mi transcripción gracias a esas fotos. Bueno, ella en ese momento evidentemente tenía el regalo, pero el regalo ese Ruibal no sé si no se acordaba o directamente no lo tuvo en cuenta. Ahí digamos que mi conocimiento se paró ahí de ese fondo. Y en la misma época, un allegado a la familia Ruibal propone en venta la totalidad de los manuscritos en una lista de los musicólogos brasileños. Así que esta lista es recibida por algunos de los musicólogos argentinos y el anuncio sale reproducido en el blog de los musicólogos argentinos, de la Asociación Argentina de Musicología. Y varios relacionan evidentemente con los conciertos en los cuales yo presenté este repertorio, luego de haberlo transcripto, y se especulaba que yo había tenido, que yo había comprado los manuscritos o que había tenido acceso. Al cual yo respondí que desgraciadamente no, y que solamente a través de las fotos de Aretz había tenido acceso a la fuente. Así que digamos que todo se quedó ahí. Yo intenté tomar contacto con esta persona que ofrecía los manuscritos. Tuve un par de correos electrónicos. Evidentemente ellos no consideran la posibilidad de dejar reproducir el manuscrito en su integridad, y se cortó ahí, digamos, la conexión, hasta que aparece esta novedad. Así que simplemente yo le dije, bueno, esto es una bomba musicológica, tenemos que hacer algo, no puede quedar así. Y se me ocurrió la idea de empezar un proyecto a través de esto, el cual, digamos que el objetivo final sería poder acceder y poder publicar la totalidad del fondo. Entonces, como primera versión de esto, lo importante es transcribir la música y tocarla y darla a conocer. Así que ayer hemos ido al Museo Histórico Nacional con un pequeño grupo liderado por Lucas, y entonces vamos a poder escuchar y presentar brevemente cada una de las 7 piezas que tiene este cuaderno. La pregunta es, ¿qué es este regalo Ruibal? Isabel falleció. Este cuadernillo no está inventariado en el peritaje que hicieron los musicólogos de la UCA, lo cual los 3 también ya fallecieron. Y además no está, no solamente porque no coinciden los nombres de las obras, las que tienen nombre, quiero decir, no coinciden, sino porque este inventario es bastante detallado desde lo físico y dan las medidas de los cuadernillos, del alto y el ancho. Entonces, cuando encontré este cuadernillo, lo primero que hice fue medirlo y compararlo con las medidas de los cuadernillos documentados. No coincidía con ninguno de ellos, ni por el contenido ni por el tamaño. Entonces, la única conclusión plausible es, bueno, Isabel hizo este peritaje a pedido de esta familia, por lo menos eso es lo que ella manifestó en los artículos de La Nación, y esta familia
le pagó en agradecimiento con un cuadernillo de los 8, no eran 7, sino que eran 8. Le regaló un cuadernillo. Es lo único que se puede explicar por el nombre que le puso a la carpeta, que es Regalo Ruibal. Entonces, lo que hice fue fotografiar estas obras, inmediatamente sensibilizarlo a Alejandro del valor patrimonial de estos manuscritos inéditos, de un fondo además que nunca dio a la luz, excepto unas pocas obras, y que esto además ni siquiera estaba inventariado. Ahí también lo sensibilicé a Norberto, se las pasé las hojas para que las estudie, y justo coincidió que vino de visita a Argentina, y aquí estamos, por la buena voluntad de la UNTREF. Estas son las fotografías de las obras, que son 7 en total, ¿no? Sí, son 6 obras completas, aparentemente completas, y un fragmento. Entonces, la primera es un vals. Vamos, podemos pasar Sí. a los videos. No sé hasta qué punto es compatible tener en una pantalla el video y de la otra pantalla la fuente. No. No se puede esto. Mostraría las fotos rápido y pasamos a los videos y después volvemos al PowerPoint, si te parece. No. Las muestro así porque además, bueno, simplemente a tiros ilustrativos, no se puede ampliar la foto, pero simplemente que tomen dimensión del corpus físico. Entonces, Y los nombres de las obras, ¿no? Tenemos un primero que es un vals, que no figura como vals, pero... Entonces, la primera pieza que se podría especular que es un final de otra cosa, yo creo que no. Creo que la pieza está completa a pesar de no poseer ningún título y es un vals. En mi versión, como la pieza comienza en Fa mayor y termina en Do mayor, yo creo que esto invita a hacer un da capo para terminar en la tonalidad principal. Así que podemos escucharla. No, yo diría comentar cada una y después pasar el video porque no se puede hacer al mismo tiempo. Hay que sacar las imágenes, ¿no? Lo que pasa es que eso obliga a memorizar Claro. toda la... Hacemos Sí, sí, podemos alternar. Entonces las piezas fueron filmadas en el fortepiano Traumann, que perteneció a Esnaola. Bien, un pequeño vals, como son muchos de los valses publicados en la época, por ejemplo en los periódicos La Moda o en el Boletín Musical, no tienen más compases que este vals. Por eso es que pienso que la obra está completa. Seguimos con el minuet. Número 2, dice simplemente minuete, y inmediatamente que empecé a transcribir la pieza, me di cuenta que era de una calidad superior. En la primera obra podemos hablar de un compositor, digamos, aficionado. En la segunda es la obra de un compositor avesado. Y bueno, al tercer compás ya me di cuenta que había una concordancia con un manuscrito autógrafo de Esnaola, que es una serie de piezas en un manuscrito que Esnaola copió de su puño y letra, para regalarle a Carlos Eguía, que se encuentra siempre en propiedad de la familia Eguía.
Bien, este minué es lo que se conoce como minué liso, para diferenciarlo del minué montonero o federal, del cual tendremos un ejemplo en esta colección. Número 3. El dolor de la puñalada, vals. Este título inmediatamente me interroga sobre qué tipo de puñalada es, si es una historia de malegos. Y ya veremos con la última pieza que en realidad se trata de un tipo de puñalada muy particular. Stop him. Este es el minué montonero. Número 3. Este cuaderno, digamos, el hecho de que hay más valses que minués nos ayuda un poco también a fechar, porque el minué era más popular al comienzo del siglo y va perdiendo popularidad a costa del vals. Hay que tengo ese jail en un tiempo. Tengo en el dos cuatro cinco siete then Bueno, necesariamente. no pasa nada, no pasa nada. Entonces para la próxima vez les presentamos. Sí, pero está grabado. Sí que va, pero en la edición en Bueno, Baldogs. bueno, igual puedo hablar brevemente de ella. Es un vals más largo que el primero. Los valses o son valses simples o son tandas de valses. En este caso, digamos que está un poco, es un vals con variaciones de alguna manera. El bajo se repite bastante y es una pieza de una página y media. Podría ser del mismo compositor o no, del primero. Bien, entonces esta página tiene el final del vals y el comienzo del minué federal. Entonces, el minué montonero ya existe a partir del final del siglo XVIII. La fuente más antigua que se encuentra en el Archivo General de la Nación y está fechada en 1799. El minué montonero pasa a llamarse, en la época de Rosas, minué federal. Y el arquetipo, justamente, es un minué de Esnaola, muy famoso, donde dice minué montonero y con otra letra está indicado o federal. Y de ahí sabemos cómo cambió el nombre, pero en realidad es siempre esta forma. Es una forma mixta porque combina el minué con el cielito. Y esto da una alternancia entre un 3 cuartos y un 3 octavos. El cielito es más animado. Ahora, lo interesante es que coreográficamente esto lo aproxima al vals, porque el cielito se valsa. Coreográficamente, y ya estamos trabajando con una coreógrafa histórica, que me bailó el minué montonero, vemos que la parte que se llama cielito es prácticamente un vals.
podemos decir que es uno de los especímenes más simples del minué montonero, ya que tiene simplemente una sección A, una sección B, minué y cielito, y al final, aquí no hay ninguna indicación, si vamos a la página siguiente, no hay ninguna indicación de da capo, pero en todas las crónicas sabemos que es una alternancia, y el arquetipo del minué federal o montonero de Esnaola es mucho más complicado, ya que tiene 5 minués y 4 cielitos que alternan. Inclusive va por varias tonalidades. Así que este es un minué que tiene una concordancia en el manuscrito Carranza del Museo Histórico Nacional. Y esto sería casi una disminución de la versión Carranza, que es y en la versión esta tiene un agregado de 3 sillos. Así que podemos pensar que es posterior. La pieza siguiente, hay un título, Cuadrillas Las Violetas, promete, pero hay solamente unos pocos compases. Las cuadrillas tienen siempre varias figuras, así que no sabemos si esta pieza nunca fue terminada de componer o terminada de copiar, en el caso que fuera una copia. Podemos escuchar esos compases, que yo lo toco 2 veces para intentar una idea musical. Bien, aquí tenemos otro vals, este sí está grabado, ¿no? Con el sugestivo título del Centinela Federal. Yo lo que interpreto de este título es que en la segunda sección del vals hay una especie de sonnerie con un motivo que podría de alguna manera evocar o imitar el ruido que hacían los serenos. Estábamos hablando justamente antes si hay una diferencia entre el sereno y el centinela, si hay una diferencia técnica. Sabemos que digamos, ese tipo de guardias tenían siempre ruidos que se identificaban con diferentes mensajes. Así que yo creo no equivocarme que ese motivo muy característico evoca algunos de los ruidos que eran mensajes en realidad entre los centinelas o mensajes al público. Como señales sonoras, digamos, Sí. para indicar alarma. Sí. Así que vamos a escucharlo. Hay una introducción y en la segunda sección está este ruido.
¿Podemos volver al manuscrito? Bueno, lo que les quería hacer notar es que el compositor, esto es probablemente el compositor que escribió el manuscrito, porque hay dos compases escritos en la bemol mayor, lo cual sería una sección suplementaria que probablemente nunca fue compuesta o nunca fue copiada. En este caso yo creo que se trata de una composición directamente sobre el papel. Yo no he tocado esa parte porque evidentemente son solo 2 compases. Así que eso es una pista más para investigar, para saber, digamos, qué es este manuscrito. Pasamos a la última pieza. Bueno, el título muy sugestivo, La puñalada de amor, así que ahora sabemos de qué se trata la puñalada de la primera pieza. Así que no, Podría ser de un mismo autor, ambas, evidentemente, como en diálogo. evidentemente. Así que no es una cosa entre malevos. Podemos escucharla. Bien, como conclusión podemos decir que este cuadernillo de la colección Ruibal representa muy bien el tipo de música que se hacía en privado, ¿no? Evidentemente había una creación musical, ¿no? Y representa bien el nivel de la música en la época de Rosas. Yo creo que podemos fechar, digamos, este cuadernillo en los años 40. No, creo que no vamos a equivocarnos si se trata de ver que son composiciones que circularon al menos en esos años. Bien, si esta charla fuera una composición sería forma ABA, porque ahora vuelvo yo. La posición. Para ir más o menos cerrando y dar lugar a preguntas y debate que seguramente habrá, porque esto es una investigación apenas comenzada, en curso, y esta charla la hemos preparado muy sobre la marcha, porque como fueron apareciendo estos documentos, hace días apenas que encontré estos legajos, atando cabos, vinculando con otras partituras que tenía, a ver si se puede recomponer el corpus aún no exhumado, etcétera, etcétera.
minutos antes de empezar la charla atamos otro cabo que ahora lo vamos a comentar, y recién, pensando en voz alta, acabo de atar otro cabo que identifiqué a uno de las fotos últimas. Hice memoria. Pasamos entonces al contexto social. ¿En qué contexto social y racial se hacía esta música? Los investigadores, cuando trabajamos sobre la música argentina, tendemos a ver la cuestión de manera bastante eurocéntrica, y sobre todo cuando hablamos de música académica o música de salón. Música europea, géneros europeos, con instrumentos europeos, y bueno, no hay nada más que decir. Y así la Argentina se reinventa como un país blanco, cosa que es solamente una ficción académica. La realidad no fue así. Tengo documentado por lo menos 200 intérpretes de música académica, militar y religiosa que eran africanos y afrodescendientes entre el siglo XVI y el presente. De esos 200, 100 eran y son de Buenos Aires. ¿Qué hacían ahí? ¿Cómo aprendieron esta música? Estaban simplemente ya deculturados, desnaturalizados, y estaban europeizados y se buscaban vivir de esto, o incorporaban valores propios de su cultura musical. Quizás haya algo de eso cuando en algunas crónicas se habla de un famoso pianista de salón y compositor, Spinoza, Federico Spinoza, que era muy solicitado en los salones de baile, porque ¿quién ha de tener el compás de Spinoza? Era una de las frases con las cuales se lo alababa. ¿Quién ha de tener el compás de Spinoza? ¿Qué significa el compás de Spinoza? Decía la cita, cuando él toca hasta los muebles dan traspiés. Bueno, tocaría esta música, valses, cuadrillas, cienito. Pero ¿qué significa dar traspiés? Hasta los muebles daban traspiés. Yo creo que en palabras modernas eso sería swing. Y sería quizás un aditamento propio de su cultura matriz africana, en géneros que todavía hoy los afroargentinos mantienen vigente, como es el vals, bajo el nombre, influenciado por la Traviata, de brindis. Ellos le llaman brindis a los valses, porque además todos hablan de brindar, pero siempre son valses. Es un género que todavía se mantiene vigente con canto y tambor, los valses afroporteños. Entonces dije, bueno, hagamos una intersección entre raza y nación, porque estamos en el momento de un surgimiento muy embrionario de lo que sería el nacionalismo musical argentino. ¿Qué color tenía ese nacionalismo musical argentino? Si se le puede aplicar un color aparte del blanco, ¿no? ¿Puede haber un color indígena? ¿Puede haber un color afro? Yo creo que sí. Entonces, traje simplemente dos citas de época muy cercanas al año que dice aquí Norberto, 1840, de un periódico británico que se publicaba aquí, con bastantes notas musicales. Una de 1835, en una de las noches presenciamos una danza africana, en una pequeña mansión en una calle cercana a San Nicolás. 3 jóvenes damas negras vestidas en el más alto estilo de la moda, con largas peinetas y mangas, y 3 jóvenes caballeros de la misma complexión estaban bailando minuets a la moda de Angola, con música de tom-tom. Pagaría por retroceder en el tiempo para ver esto y oír esto. ¿Qué es un minuet a la moda de Angola con tom-tom? Muy interesante. Al año siguiente, en la tarde, la banda del Regimiento de Artillería de Marina se ubicó cerca de la Alameda. 2 bastoneros, maestros de ceremonia, formaron un espacio que fue flanqueado por damas portando estandartes y comenzó la danza. Aquí las lavanderas estuvieron en su elemento. Bailaron contradanzas, valses, cielitos, minués, etc., para admiración de todos los espectadores, y así nos fuimos sorprendiendo en cada danza del estilo que no hubiese desmerecido en el salón de baile de un noble. Un minuet fue bailado por un caballero negro y una dama de la misma complexión, quienes provocaron cantidad de aplausos. El caballero es realmente un profesor en el arte de la danza del minuet. Su saludo es inimitable. Y Carlos Vega, que no era precisamente fanático de la negritud, cuando ya en 1936 se expidió con
2 artículos en La Nación que no quedaba el más mínimo vestigio de la música africana en el Plata, porque la última supervivencia de ella se apagó cuando se cerraron para siempre los ojos sin luz del último negro auténtico. Carlos Vega musicalizó una película que es La carga de los valientes, de temática de la independencia, que lamentablemente está perdida. Solamente se conoce el afiche y algunas notas de prensa, en donde él, como asesor musical, reprodujo cómo eran esos salones de baile y cómo eran los músicos de baile. Como verán, 4... Bueno, no son europeos, ¿no? Me parece. No, europeos no son. Y antes de la charla, pero minutos antes, Norberto identificó el instrumento que se ve en la foto, y recién haciendo memoria, porque yo le dije, bueno, no sé quiénes pudieron haber sido estas personas, y ahora ya identifiqué al pianista. El pianista se llamaba Vicente Álvarez. Vicente Álvarez, que era de Buenos Aires, era en ese momento el que proveía de negros y negras a todas las películas que se hacían de carácter épico, que necesitaban esclavos, candomberos. Él proveía de su familia, y él también actuó en varias películas, El Grito Sagrado, por ejemplo, y yo obviamente no lo llegué a conocer, pero tengo bastantes fotografías de él, está en algunas películas, se lo ve incluso actuando, y es el pianista por la complexión, como diría The British Bucket. Así que voy a chequear con las fotos que tengo, pero ya explica que este es Vicente Álvarez y familia. ¿Qué pasa con el instrumento? Como no hay pianista sin piano, estuvimos comparando las fotografías con el catálogo de instrumentos y ponchos del Museo Histórico Nacional, y alguien puede sospechar qué instrumento se trata. Comparando el video. No sé cómo mostrar el ahí está. Se trata del mismísimo instrumento que ustedes han escuchado, el fortepiano Trauman, que en ese momento no estaba aún en el Museo Histórico Nacional, así que se puede pensar en un préstamo o que se filmó en el lugar donde ese instrumento estuvo durante muchas décadas, la chacra de la familia Gallardo, cerca de Bellavista. Así que está documentado en el museo. Hay una ficha que el museo llegó el instrumento llegó al museo en los años 60 y fue una donación directa de Beatriz Gallardo de Ordóñez, descendiente de la hermana de Esnaola. Esnaola no tuvo descendientes porque nunca tuvo hijos. Así que podemos pensar que había en ese momento una conexión entre Vega y la familia Gallardo. Evidentemente, Vega tuvo acceso a manuscritos de la música de Esnaola, y para eso tuvo que estar forzosamente en contacto con la familia Gallardo, que guardaba los manuscritos en ese momento. Así que el círculo está cerrado. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta charla sobre una búsqueda de nuestra identidad nacional a través de la música de salón de la primera mitad del siglo XIX, de un fondo documental que estamos tratando de completar para la disciplina que profesamos, que es la musicología, y recomponer un poco nuestros oídos desde una perspectiva étnica que yo creo que va a ser interesante, siquiera como ejercicio. Son muchas más las dudas y preguntas que tenemos y cabos sueltos de lo que podemos atar aquí, pero creo que sería una oportunidad, aunque sea con la obra conocida, que son cerca de unas 10 obras, las que documentó Isabel, más estas 7, algunas incompletas o inconclusas, pero es lo que hay, es lo que tenemos en mano, y
le agradezco a Norberto también la posibilidad de ponerlas en sonido, de hacerlas vivir, ¿no? Una de las grandes discusiones que yo tenía en ese momento con Roldán era que él confundía música con partitura. O sea, no tiene nada que ver. Una cosa es la partitura y otra cosa es la música o el fenómeno musical o la práctica musical. Entonces, ponerlas en contexto, ponerlas en valor histórico, en su dimensión, incluso política, de ahí lo de Federal o Montonero, en una época todavía tan mal comprendida desde todos los aspectos, inclusive desde el musical, entre otros motivos por la escasísima cantidad de fuentes disponibles. Y con este aporte que tiene y de CREA en su archivo documental, realmente creo que es un aporte pequeño pero muy significativo para entender mejor nuestro pasado, que en definitiva nos va a llevar a un mejor futuro. Gracias. Si hay preguntas, dudas o comentarios. Me habías mencionado en una de las conversaciones que querías también valor pedagógico, no solamente histórico, sino también pues, como la posibilidad de dar a ciencia tratado, métodos de enseñanza, no sé si del piano. Lo pregunto en relación a la relación que en el IDECREA establece desde su fundación entre la investigación y la educación, están las carreras, la licenciatura en música autóctona, clásico popular de América, que seguramente esto pueda también ser de interés para las materias de historia de la música. Entonces, ¿qué me habías mencionado algo ahí en la biblioteca? Sí, lo que podemos decir es que, digamos que el repertorio musical para la enseñanza del instrumento ignora totalmente la música argentina de este periodo y la música argentina empieza con Williams en los conservatorios. No hay nada antes de Williams. Entonces, esto sería una manera, si llegamos a publicarlo, de incorporar, digamos, ese repertorio, esa parte que es un vacío dentro de la música argentina. Yo creo que muchos estudiantes de piano imaginan que no se hacía música o que se hacía música solamente europea en nuestro país. Y es totalmente falso. Un cuaderno como este muestra que había una creación musical autóctona. Y sería el momento de incorporar eso a la enseñanza del instrumento. De más que las obras, la gran mayoría de las obras, son accesibles técnicamente para, digamos, un primer ciclo de instrumento. Y a excepción de la obra de Esnaola, son relativamente fáciles. Que es la que no podemos oír. No, la oímos, el número 2, el minué. La que no oímos es la número 4, creo. No sé si está contestado. Yo quería preguntarle que en ese chat me hacen de aquellos de las afro pudieron tener contacto con la música y aprender música que supuestamente o estaba destinada tal vez a una cierta élite, digamos, esa es mi inquietud. Es que ya había afrodescendientes en la élite porteña. Muy tempranamente, con esto no le voy a dar ningún sesgo de benignidad a la esclavitud en nuestro país, como suele suscribir el discurso dominante, pero hubo un notable esfuerzo de afrodescendientes por ascender socialmente una vez libres, muchas veces comprándose ellos mismos la libertad, ya desde fines del siglo XVIII. Ya hay presencia incluso de violinistas, organistas, incluso viajaban entre países de América, un tal Josecito que vino de Río de Janeiro a tocar violín para uno de los virreyes, el maestro de danza estadounidense William Davis,
que quizás sea ese hombre de la complexión que decía que era un maestro bailando, era un afro-norteamericano que vivió acá, supuestamente murió aquí, supuestamente publicó un manual de danza española y francesa que está Perdido. Sí, nunca fue Lo estamos localizado. buscando. Nunca fue localizado. Pero sería una publicación que hizo él más o menos en esta época, 1830. Hubo muchos, realmente había una élite, y hay una élite afroargentina, una élite de clase alta que además tiene un nombre propio. Se llaman negros usted, en contraposición a los negros che, que es la clase baja, digamos, afroporteña, que son los que mantienen la herencia del candombe. Ahora, esos negros usted trataban de pasar en la sociedad, obviamente, en valores eurocentrados de cultura, como es la música académica. Pero, evidentemente, algo aportaban, o colaban, o metían de lo suyo, de sus tradiciones, porque hay indicios, hay indicios. Igual esto ya sería, no es de esta época, pero finales del siglo XIX, Zenón Rolón, un muy importante compositor afroporteño, nacido en el 56. Hay una obra de él, un sainete, que comienza con candombe porteño. Los pocos que analizaron esa obra dicen que empiezan con unos ruidos y no le dan mayor importancia, son 8 compases. Analizamos esa obra con un colega y es candombe porteño. El hombre sabía muy bien lo que estaba poniendo en partitura y con un orgánico además afroporteño. Pedía candombes, que es un tipo de tambor además afroporteño. Pedía que la gran casa se toque con mano y pedía masacalla, que la masacalla es un idiófono de sacudimiento, como una maraca grande de metal. Entonces era negro usted. Y estudió en Florencia, por ejemplo, etc. Pero conocía muy bien la música de su grupo y la supo meter en un género que además lo permitía. Eso no lo hacía de repente en un motete o en una obra, en un aria, qué sé yo, una sinfonía. Pero en un sainete era una oportunidad para mostrar lo criollo desde lo afro. No sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Y existen partituras o artefactos? La mayoría de esas partituras están en el Museo Histórico de Morón. Otras, 2 o 3, están en el Instituto Nacional del Teatro. Y todas las estamos analizando ya hace más de una década en el Instituto de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento también creó Isabel Aretz. En breve estamos por publicar un libro sobre su obra musical, en breve. ¿Y existe grabaciones? Online está, sí, en YouTube puedes buscar. Están, por ejemplo, los motetes para Semana Santa, está esta obertura, que es de 1898. Es muy interesante, es la partitura más antigua, la escritura de un candombe en notación occidental más antigua conocida, 1898. El mismo año que Rosendo Mendizábal compone El Entrerriano, por ejemplo, que es el nieto del pintor. Entonces, bueno, cómo ir atando todas estas historias para que no queden como anécdotas pintorescas, ¿no? En un país ya fuertemente blanqueado, ¿no? Fuertemente europeizado. Y aparece esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.